primer día del festival fuimos a las Marías y me dejó encargado de decir una pregunta. Porque él empezó, su primer guión lo fue a ti y le dice unas consignas muy extrañas y sigue volando porque pensé que creo que yo sí intentar la prueba de quitar. Entonces él no se ha podido quedar hasta ahora y ha regresado a Madrid. Pero hacer esa pregunta porque me gustaría saber por qué. Me dijo, ha habido un guionista novela, pero no quiero que creas novela. Claro, porque cuando tú adaptas un material preexistente, como en el caso de la novela de Ramsey, cuando trabajaba el guión con Fernando Marías, yo lo que quería era que él escribiera la historia de lo que a mí me había gustado de la novela o lo que yo... A mí hay una cosa que me pasa mucho, yo mi contacto con la realidad no es muy sólido. Entonces me pasa muchas veces que cuento las cosas y las cambio. Pero tanto eventos reales como películas como libros. Yo te puedo contar un libro y tú luego lo lees y dices, pero si no es ese. Es bueno, yo me quedé con esta idea. Yo lo que quería con Fernando era que él escribiera lo que yo me parecía interesante de la novela. En la novela había muchas cosas, tiraban muchas líneas que yo creía que no eran las apropiadas para llevarse al cine. Entonces yo con Fernando tuve esa conversación y dije, mira, quiero que hagas este libro, déjamelo, no lo leas, yo te lo cuento. Yo te cuento el libro y tú sigues el guión. Entonces, yo le conté mi versión del libro, que es lo que quería que escribieran. Las partes buenas, es como una especie de la princesa prometida, pero de hecho. Pero no en términos de buenas o malas, sino en términos de tu interés como cineasta o como los temas que te interesan de esa novela concreta, ¿no? Se lo transmites a... Pero ya se lo diré, digo, coño, si hace 20 años que haberse quedado viviendo con eso dentro, no puede ser. A ver, esto es la prueba palpable de que Paco Plaza provoca terror. No se ha atrevido a decírmelo. Buenas tardes. Quería que nos contaras un poco de qué va la película. Verónica, no, siguiente. Vale, es que como no está terminada del todo, yo aún no pienso ni en términos de mi última película. O sea, para mí sigue siendo mi siguiente película, ¿no? Porque aún no la he terminado. Básicamente solo puedo contar lo que ya más o menos se ha explicado en prensa o tal, que es una historia de venganza protagonizada por Luis Tosar, que encarna a un enfermero al cuidado de un anciano con el que podemos intuir que tiene alguna deuda pendiente. Como que no es la primera vez que se encuentran. Y a partir de ahí, pues se van desentrañando una serie de misterios del pasado que conducen a una resolución, esperemos, satisfactoria a las dudas. Bueno, pero para alguien seguro. Alguno de los protagonistas seguro que no la encuentra satisfactoria. Yo creo que alguno muere. Alguno no llega al final. Alguno no acaba la peli, ya te digo yo. Te lo seguro. Venga, ¿alguien más que se me anime a comentar? Sí, aquí. Sí, mira, antes viendo la película Verónica, me ha parecido ver que estaban las niñas viendo un programa en la tele y hacían una especie de aparición Chicho y Padre Serrador. ¿Quién es el traductor que estaba viendo la película? No sé. Están viendo ¿Quién puede matar a un niño? Que es la peli de Chicho. Entonces, pues qué guay que lo has pillado, pero no la haya pillado nadie aún. Claro, a mí lo que me hace mucha gracia es que sacar en la peli un cameo de Chicho en su propia peli. Es un rollo de metalenguaje que parecía muy gracioso. El escoger el trozo de la peli que yo quería poner, es decir, pues cuando sale Chicho, ¿no? Que ya que hizo un cameo, pues que lo haga en la mía también. Por el mismo, nos cobraban lo mismo. Pero... Me aparece la cabina, ¿no? Fragmentito. No, aparece ¿Quién puede matar a un niño? Sí. Y no, es lo único que aparece. El anuncio de Centella, porque es una recreación que hicimos nosotros porque no nos dieron los derechos. Pero me alegro porque fue un día de rodaje muy divertido rodarlo de Centella. Muy bien. A ver, ¿alguien más que nos comente? Y no seguimos aquí. No, Ferran tiene otra pregunta. Ferran, otra pregunta. Pero parece Pavarotti, ¿no? Sí, una potencia.
¿Cuál es tu mejor recuerdo de Los Sin Nombre? De Los Sin Nombre. Bueno, pues cuando... Pues mira, te voy a decir que Los Sin Nombre es una película que dirigió Jaume Balagueró. Mi mejor recuerdo de Los Sin Nombre es cuando yo estaba localizando para hacer mi primera película, El Segundo Nombre, tanto nombre, fuimos al hospital de Terrassa, que es un hospital de enfermos respiratorios, cochambroso, estaba en ruinas. Íbamos localizando y llovía mucho, entonces no queríamos salir porque nos mojábamos, habíamos dejado los coches muy lejos, entonces empezamos a pasear por el hospital. Una afición como cualquier otra, ¿no? Pasear por un hospital abandonado, es muy buena idea. Y entonces llegué a una sala en la cual evidentemente había restos de algún tipo de ritual satánico. Y esto me dio súper mal rollo. Entonces empecé a mirar y había unas caras como de ángeles pegadas en el techo, había unas fotos en la pared con las caras rajadas, o sea, me impresionó mucho. Y entonces pasaron los días y tal, y un día estaba con Jaume tomando algo y le dije, macho, fui a localizar el otro día un sitio, habían hecho ahí no sé qué satánico y tal, y me dijo, no, pues eso es de Los Sin Nombre, que lo dejamos el decorado montado. Me dice, qué cabrones que no lo limpiaron luego, lo dejaron todo por ahí perdido. Y ese es mi mejor recuerdo de Los Sin Nombre. No porque la peli no me guste, sino porque le tengo mucho cariño a esa anécdota. Yo no sé exactamente lo que te gusta hacer a ti, o sea, te engañaron por... Me engañó como un chino. O sea, sí. Aún sabiendo dos fotos más, ese mismo. ¿Ah, sí? Que los usaron hasta que lo destruyeron. Ahora están ahí construidos los platós, en el mismo sitio, los platós de Terrassa, la ciudad del cine, donde ahora hay muchísima actividad y se ruedan muchas películas. Pero en aquel momento no había platós, lo que había era el hospital abandonado que llegabas con una maza y tirabas paredes y un desastre. Conocemos mucho tu actividad como director, que es un poco más visible, pero también eres guionista de muchas de tus películas y de alguna no, de alguna eres un guionista. ¿Cómo te planteas, cómo escoges la historia que quieres contar? Yo creo que es la parte más difícil, quizás, porque empiezas a echar cuentas, que esto es algo que últimamente hago con la edad, y dices, a ver, tengo 45 años, ¿vale? Yo creo que hasta los 65 ya me iré a plantar coles. Entonces me quedan 20 años. Me está costando hacer 2 años cada peli. Vale, voy a hacer 10 pelis. 10, yendo bien todo, y con salud, esperemos. 10 pelis son muy pocas. Entonces, si la cagas con una, es un 10% de tu carrera que es a la basura. Entonces hay que ir con mucho cuidado con lo que escoges, ¿no? Entonces esa es para mí la gran pregunta, decidir qué película hacer, ¿no? Y creo que en el fondo la única manera de decidir eso es puramente emocional. Que cualquier tipo de cálculo racional si algo he aprendido del éxito de Rec y de Verónica, es que en ningún caso fueron películas que hicimos pensando que fueran a tener ningún tipo de éxito. O sea, eso no fue un factor a valorar. Simplemente era algo que no sabes definir muy bien, es algo como el amor, que sientes que es lo correcto, que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Y entonces al final te puedes pasar 3 años dándole vueltas a algo, pero si no sientes ese impulso como en el corazón, digamos, no tienes que hacerlo. Ya sabemos cómo se consiguió Rec. ¿Cómo encontraste la historia de Verónica? Pues que no lo sabéis, es una historia real, verídica, adaptada, inspirada, es la inspiración. Sí, hay pequeñas diferencias, pero ¿cómo te la encontraste y dijiste, aquí hay una historia que quiero contar a mi manera? Bueno, es una propuesta de Enrique López Lavigne, del productor, que quería hacer una película adaptando distintos casos paranormales que había habido en Madrid en los años 90, siendo uno de ellos el llamado Expediente Vallecas,
también hubo el llamado caso Embajadores, hubo como... Y había otro más, que ahora no me acuerdo si era Torrelodones o un nombre así de exótico, que me contó Enrique también, y que tenían características muy comunes. Y por otro lado, comunes a cualquier evento paranormal que se quiera contar, ¿no? Es decir, es un patrón muy clásico, ¿no? De haces una acción que genera unas consecuencias contrarias a las que tú querías. Y entonces le dije que no lo veía en absoluto claro, que no, que tal, que es que no veo que haya una peli ahí interesante, y pasaron un par de años y quedamos para hablar de un proyecto que no se ha hecho, que una película que se llama Fantasmagoria, una película que vamos a hacer en Francia. Y entonces quedamos para comer y no sé qué pasó en esa comida, que de repente le dije, hostia, Enrique, aquella historia que me contaste de la ouija, de una niña, ¿cómo era aquello? O sea, la había tenido guardada en algún sitio del cerebro y me volvió. Y empezamos a hablar de ello, y ya cuando el postre, al segundo postre que repetimos, ya le dije, Enrique, vamos a olvidar lo que estábamos hablando, vamos a centrarnos en esto. Yo creo que aquí hay... Porque ahí ya tenía yo el germen de hablar de la adolescencia, del paso de la... Faltan 2 años para que... Sí, para que todo sí, a veces no es el momento, no sé, pero sí entendí que era un vehículo, o sea, yo creo que hay algo en los clásicos del terror, como pueden ser los zombies, como pueden ser los vampiros, como puede ser la ouija en este caso, que es otro, que hay 25.000 películas, ¿no? Son como lugares comunes del género. Yo creo que hay algo que es como el jazz, que es como un patrón dentro del cual te permite explorar mucho, ¿no? O sea, te proporciona un marco narrativo y una estructura incluso dentro de la cual tú puedes filtrar la historia que quieres contar. O sea, yo creo que que los patrones de género, en vez de encorsetarte, al revés, te liberan, te permiten saber, es como o sea, yo es que pienso mucho en general. Me pongo mucho el tarro. Y hay una cosa que me gusta mucho de los deportes, que es que hay unas normas muy claras que el espectador entiende. O sea, cuando tú aprendes, cuando eres pequeño, las reglas del tenis o del fútbol, tú sabes que estos van para aquí, estos van para allá, hay que meter esto en el gol. Lo que es apasionante o aburridísimo es lo que pasa en medio. Pero conocer las reglas como espectador te genera una sensación de confort. Y yo creo que con el cine de género pasa una cosa muy similar. Tú sabes que la niña dice, uy, la ouija la hacemos, y dices, mala idea. Tú sabes que, ¿sabes qué cojones es una ouija? O sea, tú eres tonta, ¿o ya lo sabes. Claro, es como, pues, venga, encima el eclipse, una monja ciega, vale, perfecto, todo va bien. Entonces, reconocer esos lugares comunes te permiten disfrutar de lo otro. Entonces, yo creo mucho en el género como constructor de una estructura narrativa que es cómoda y que es eficaz, ¿no? Es como cuando tú, por ejemplo, el género de vampiros, que es uno de mis favoritos, es tan claro, tú sabes que si la muerden se va a convertir, que si no sé qué, que si le pega la luz del sol se va... O sea, los vampiros de verdad, lo que valen. Bueno, hay como un conocimiento de un código que te hace disfrutar mucho como espectador, ¿no? Y entonces, en el caso de Verónica, yo vi que había una estructura muy clara de una niña echa de menos a su padre, hace la ouija porque le quiere recuperar. Pero claro, el padre no vuelve, pero vuelve alguien que no tendría que haber vuelto, y eso desencadena una serie de cosas. Eso es tan sencillo y es tan fácil de identificar para el espectador y de comprender, que todo el esfuerzo puede estar en hablar del mundo de esta niña con sus hermanos, de cómo la ausencia del padre hace que ella tenga unas cargas familiares que no le corresponden. O sea, puede ser mucho más profundo en el tratamiento de los personajes, porque ya no pierdes tiempo en contar con que el espectador conoce. No sé si me he explicado. Yo creo que sí. Está bueno, sí. Claro, Llevo años pensando, os lo he regalado y es un pensamiento que me ha costado 20 y pico años llegar a él. Pero es así. Ahora ya lo tenemos todos. Ya lo tenéis todos. ¿Queréis obtener algún otro pensamiento? Menos del Valencia, vamos a hablar de lo que queráis. Dos preguntas muy rápidas sobre la producción de Verónica. Tengo curiosidad por saber si las fotos que salen al final
pues las fotos efectivamente son del decorado, son para, una vez más, lo que hablaba con lo de Rec, ¿no? Si tú pones unas fotos mal encuadradas y con un flashazo, lo identificas como algo real, como algo amateur, algo poco trabajado. Y por eso mucha gente cuando ve la peli tiene la duda de, que estas fotos son de verdad las de la policía, porque la policía tampoco se pone a poner focos en plan bien, ¿no? Van un poco perfeína, ¿no? Lo que sí hice fue, por ejemplo, en la foto del colchón con la mancha, alteré digitalmente, bueno, yo no, lo hizo un tío que sabe hacerlo, le pedí que lo hiciera, alterar digitalmente la mancha para que no fuera igual que en la película y entonces te pudiera hacer pensar que ese era el colchón de verdad, ¿no? Y generar ese trampantojo, ¿no? Que la gente ya piensa, coño, ese colchón seguramente era el de verdad, pues no lo era. Y trabajar con niños, muchas veces lees gente que dice, es que es muy difícil, pero yo, en mi opinión, no lo es en absoluto. Lo que es un desafío porque no puedes trabajar igual con un niño de 4 años, como el que hace Antoñito, que con Luis Tosar, que tiene 45 y bastante experiencia. O sea, no te comunicas de la misma manera, obviamente. Y es más cómodo trabajar con Luis Tosar, que le dices esto y lo hace y dices, qué bien, ¿no? Con el niño te obliga o sea, partes de la base de que un niño no es un actor, porque un actor básicamente trabaja con sus experiencias y sus emociones y un niño de 4 años, pues experiencias las tiene limitadas, ¿no? O sea, a pocas cosas. Entonces lo que haces es jugar con él, provocar reacciones muy físicas, hablarles un lenguaje muy directo, ¿no? O sea, yo no les explicaba complejidades a las niñas. Claro. Esto me ha gustado mucho cuando Verónica está comiéndose la albóndiga, le está dando la mano y la reacción del niño pequeño al principio es como que se ríe o se empieza un poco, pero luego al segundo le cambia la cara como diciendo, ostras. Claro, es que esa escena en concreto, la rodamos sin que los niños supieran cuándo estábamos rodando, ¿no? Lo que hicimos fue, con Pablo Rosso, con el director de foto, pactamos que no hubiera focos en la escena, que iluminase todo desde arriba y que las cámaras estaban fuera del decorado para que los niños no las vieran. Entonces yo estaba debajo de la mesa y les iba contando cosas y ellos iban comiendo, pero no sabían si estábamos grabando o no estábamos grabando. Entonces al cabo de 10-15 minutos los niños ya se relajan y ya se aburren y ya no saben si están haciendo una película o están ahí jugando. Entonces de repente, cómete una albóndiga, tal. Con Sandra, con Verónica, ella era como mi topo, como mi infiltrada ahí. Ella sí que tenía, claro, una madurez diferente, ya tenía 15 años ahí y entonces ella es la que de alguna manera iba provocando las reacciones en sus hermanos, ¿no? Pero la idea es que los niños no actuasen para que sus reacciones fueran súper reales, ¿no? Yo creo que lo que intento mirar un poco es las cosas que en ese momento me preocupen o me inquieten a mí. Pienso que cuando estás excesivamente expuesto a la influencia de películas o libros de otras personas, corres un riesgo de hacer películas como de segunda generación, porque es como cuando los VHS los grabábamos iban perdiendo calidad, ¿no? O sea, si tú estás hablando de algo que es real para ti, algo que te importa, estás como haciendo una imitación de la vida, ¿no? Como diría Douglas Sirk, imitación a la vida. Pero si estás imitando lo que otra persona ya intentó capturar, yo creo que pierdes mucho, o sea, pierdes como calidad en la emoción que tiene la peli y las películas. Al fin y al cabo, son transmisores de emociones, ¿no? De quien las crea, quien las escribe, las dirige y quien interpreta hacia los espectadores, ¿no? Entonces yo intento inspirarme mucho con inspirarme. O sea, para mí inspiración es muy peligrosa, porque
te lleva un poco a, ¿sabes? A estoy sentado así y te inspiras y realmente es más un trabajo constante, ¿no? De sentarte a forzarte a escribir, a leer el periódico, a ver la tele, a hablar con gente. Es muy importante, creo yo, cuando... por ejemplo, una de las películas en las que estoy trabajando ahora es una experiencia muy directa de la chica que escribe el guión, de la guionista que está escribiendo esa peli, ¿no? Porque a ella le pasó una movida con su abuela, bueno, o sea, nada del otro mundo, o sea, pues la señora es mayor y se rompió la cadera, entonces ella tuvo que irse a vivir con su abuela porque no podían pagar una enfermedad de diario, digamos. Y a raíz de la convivencia con su abuela, claro, yo le dije, hostia, pues, te vas a ir con tu abuela, y tu abuela qué tal, y pienso, hostia, ¿por qué no tiras de ahí para intentar encontrar algo inquietante en lo que es la confrontación porque claro, tu abuela es una desconocida, o sea, o para mucha gente lo es, ¿no? O sea, es una señora a la que ves muy puntualmente, a la que solo conoces como una anciana, pero claro, cuando entras en un contacto continuo de 24 horas con una persona y empiezas a entender que esa persona tuvo tu edad, que fue una niña, que le pasaron cosas que tú no sabes y que han marcado la persona que es ahora, hostia, hay mucho donde escarbar, ¿no? Entonces, yo siempre creo que la mejor fuente de inspiración es fantasear sobre algo que la emoción sea real, que la emoción que te provoca sea propia. Hemos sacado más cosas todavía. Esto lo vamos a dejar sin secretos. Bueno, aquí estamos amigos. Por ahí, Susana quería... Los escritores a veces cuando escriben dos libros, por ejemplo, históricos, los escritores intentan encasillarlos, y el público pues, creo que también los encasilla en que la mujer era determinada. Pasa lo mismo con los directores de cine, o sea, podéis ser lesionados por un productor o hacéis dos películas por ejemplo de terror y les miedo a que la gente piense, ¿no? Paco Plaza hace películas de terror y a lo mejor no miran y la próxima será de o que un productor te pueda decir, no te voy a hacer otra cosa. Era para ver si así puede ser. Bueno, yo estoy muy feliz de estar encasillado en el terror, aunque la última que he hecho no lo sea. Yo creo que es una cuestión como muy lógica, que si un director, pero vamos, cualquier profesión, trabaja en un género determinado y le va bien, especialmente si le va bien, que haya cierta presión incluso propia de decir, oye, pues igual se me da bien esto, ¿no? O sea, igual es que este es mi rollo. Hay casos de directores súper eclécticos, ¿no? Ahora, el primero que me viene a la cabeza es Winterbottom o Steven Soderbergh, que son directores que cambian de género constantemente, ¿no? O en España, pues J. Bayona o Amenábar hizo Los Otros, luego hizo Maladentro, son películas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Yo creo que es evidente que hay una cierta inercia, ¿no? Que si tú haces una comedia, haces 8 apellidos vascos y la siguiente vas y le dices al productor, hostia, pues que se me ha ocurrido hacer la historia de Juana la Loca en blanco y negro, muda, que diga, bueno, ¿por qué no hacemos otra de los apellidos vascos? ¿Sabes? Igual es mejor idea. O sea, que esa inercia existe es inevitable. Yo lo que creo es que luego tú como creador, por decirlo así, o como artista o como profesional, tengas tus propias inquietudes y seguramente puedas encontrar la manera Vamos, por ejemplo, yo creo que para mí, por no poner a nadie más como ejemplo, para mí es más fácil hacer una película de terror, ¿sabes? Si voy a cualquier productor o cualquier cadena de televisión, pues es más fácil que les digo, oye, quiero hacer otra de terror, sí. Pero si les dijera, oye, es que he pensado me dirían, bueno, espera, a ver, vamos a ver de qué estamos hablando. Y no quiere decir que no la pudiera hacer, pero sí que hay una facilidad, claro, si te va bien en una cosa, pues continúa. Bueno, empezaste con los cortos, pero no los has dejado atrás.
porque recientemente hemos visto un par de cortos, uno rodaje en italiano, ¿Ah, sí? si no, Luna de Miel o Pero se hace- hace ya tiempo, y más recientemente Ultravioleta, Ultravioleta, sí. que ha aparecido también, cómo ha sido volver a ese formato más contenido, más... Mira, sé que no queda muy bien decirlo, pero no me gusta. No. O sea, hay una cosa de formato del corto que es verdad que es un formato muy separado del largometraje, no tiene nada que ver, es como un escritor de cuentos, un escritor de novela. Y a mí no me es como que se me queda muy corto el rodaje, que no me gusta explorar más los personajes. ¿Y el formato televisivo? He hecho muy poca televisión, ¿no? Hice un capítulo de, como decías, del Ministerio del Tiempo, porque es una serie que me gustaba mucho como espectador, y conocí a Javier Olivares en Valencia Negra, precisamente. Coincidimos aquí en Valencia en una charla, y volviendo en el AVE le dije, tío, ¿por qué no me dejas hacer un capítulo? Y me dijo, pues sí. y así, pues surgió así de fácil. Pero es la única que he hecho por ahora, claro,